Bien, entonces vamos a comenzar con la forma de clasificar los métodos de lixiviación. Cuando estamos hablando de lixiviación de lecho fijo, ¿no es cierto? Son los que cuando nosotros tomamos el mineral y lo dejamos en un lugar y ahí hacemos el proceso, o sea, está en un piso fijo. Entonces, para eso, en esa condición, trabajan los que son la lixiviación in situ o en plus, en botaderos, en pilas y en bateas. Vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. Y la otra método podríamos decir que es cuando nosotros tenemos pulpas, o sea, una mezcla de mineral con agua. Por supuesto que siempre vamos a tener mayoritariamente agua para que sea una pulpa que se pueda mover. Y ahí tenemos nosotros la lixiviación por agitación a presión ambiente, o sea, son en estanques abiertos, o en autoclaves, que son estanques cerrados donde se puede aplicar una presión y eso hace, ¿no es cierto?, que la lixiviación sea mucho más rápida, pero como se imaginarán, el costo de este equipo es muy elevado y se puede procesar muy poco mineral. Esas son las contras que tendría. Entonces, vamos a comenzar con la lixiviación in situ y lixiviación in place. La lixiviación in place se refiere a la lixiviación de residuos dejados en minas abandonadas. Entonces, esos residuos que quedan, después se le agrega solución ácida para que saque, no sé, y están generalmente abandonadas, que son fragmentos de minas abandonadas que se dejaron porque tenían baja ley. Entonces después esos fragmentos se pueden lixiviar lentamente, las recuperaciones no son muy altas, pero es una manera también de sacarle una parte de ese cobre que les quedó. Y la lixiviación in situ se refiere a la aplicación de soluciones directamente en el cuerpo mineralizado, o sea, puede ser incluso dentro de la mina, o sea, no tiene que sacarse, pero se llama in situ, en el lugar donde estaba el mineral. Entonces, esas son lixiviaciones muy ocasionalmente, pero sí todavía se utilizan en algunos lugares. Entonces, estas operaciones presentan un bajo costo de inversión y operación, porque imagínense, no tienen que estar moviendo esos, sí que son fragmentos o lo que están sacando dentro de la misma mina. Y el problema que tienen es que las recuperaciones son bastante bajas, menos de un 50%. Pero como eso está con esa recuperación, al no tener otros costos, ¿no es cierto?, también permite que sea rentable y por eso se hace. La lixiviación en botaderos o dump leaching, esta es una técnica que también consiste en lixiviar lastres, desmontes o sobrecarga de minas de tajo abierto, lo que por sus bajas leyes se va dejando, ¿no es cierto?, a un lado, y no pueden ser tratadas o no es económicamente bueno tratarlas por los métodos convencionales. Bueno, ahora como les decía, en este caso nos habla de 0,4%, pero ya tenemos algunas empresas que están trabajando con los métodos tradicionales bajo ese porcentaje. Pero por eso que, como les mencionaba al comienzo, cuando comenzamos la primera clase, en la actualidad se puede trabajar minerales o menas con muy baja ley, siempre y cuando se tenga una gran remesa, o sea, se tenga un gran stock.
Entonces, eso requiere también, por supuesto, que sean depositados sobre superficies poco permeables o en la actualidad la ley ambiental exige que siempre que se recurra a esto se tiene que impermeabilizar el suelo. Por lo tanto, ya no está permitido que se tire directamente sobre eso. Debido a eso, cuando se tiene, ¿no es cierto?, o se dejan estos desmontes a un lado, porque tienen algo de cobre, también se depositan en suelos que estén encarpetados para poder aplicar después el proceso de lixiviación con ácido sulfúrico, ¿cierto? Ya está claro, ¿no es cierto?, que si no hay el suelo no está impermeabilizado, se corre el riesgo de que el ácido siga, ¿no es cierto?, a las napas subterráneas con la consiguiente contaminación del agua, ¿no? Que por lo general es la que después utilizamos eh, para el consumo. Entonces, por eso que se requiere que sí o sí se haga. También tienen baja recuperación. Y en esta parte también es importante, si el mineral está más fino y tiene restos de sulfuro, también aplicar la parte de la biolixiviación. Entonces, resumiendo, la lixiviación en botadero es una operación de bajo rendimiento, pero de bajo costo. Entonces, ¿por qué? Porque podemos trabajar con eh, partículas de gran tamaño, mayor a 1 metro. Ahí es cuando tenemos que ver si ese mineral es poroso. Si no es poroso, prácticamente no lo va a atacar el ácido, no va a penetrar, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a disolver el cobre. Entonces, también tenemos que evaluar eso, si el mineral de gran tamaño, eso no es poroso. Baja penetración de aire al interior del botadero, compactación de la superficie, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse. Baja permeabilidad del lecho, o sea, si no, tendría que tener una baja permeabilidad para que no se percole y que se formen, que no haya mucha posibilidad de que se formen, ¿no es cierto?, precipitados. Por ejemplo, si nosotros estamos agregando ácido sulfúrico y tenemos carbonato de calcio, por ejemplo, la reacción química va a indicar que se van a formar sulfatos y el sulfato de calcio que es el yeso. Y el yeso es insoluble, por lo tanto se va a formar un polvo fino que va a ir tapando la porosidad y no va a permitir que percole la solución. Y también tenemos que tener una heterogeneidad de tamaño, o sea, no tener solamente rocas grandes, porque la solución, ¿no es cierto?, tendría poco superficie de contacto. Entonces, eso es lo que la lixiviación en botaderos. Profesor, Dígame, disculpe, sabe que hay unos compañeros que quieren entrar, pero no pueden. perdón, no le escuché. Hay algunos compañeros que intentan entrar a la clase y no pueden. ¿Me puede repetir? ¿Hay alumnos que no pueden ingresar? Sí, eso mismo, ahí ingresaron. Perfecto. Ya. Otro tipo de lixiviación es la lixiviación en bateo, estanque o piscina, como también le podemos llamar. Y generalmente se le conoce por percolación, porque lo que se hace, se coloca un mineral, también tiene que tener una cierta granulometría, y se le agrega ácido. La solución, ustedes pueden ver en una de las fotografías, que la solución, o sea, el mineral se cubre con la solución y se deja unos días ahí que el ácido ataque el, el cobre, lo disuelva.
Entonces pueden cierta cantidad de días, que va a depender, ¿no es cierto?, de ellos. Van a tomar muestras para ver si le ha sacado el cobre o la mayoría del cobre. Entonces, por ahí van a tener que parar el proceso, ¿no es cierto?, y extraer la solución que va a tener el cobre. Después, y generalmente, como dice acá, imagínense 3 a 14 días, ¿no? Va a depender de la especie que tenga de cobre. La cinética va a depender de eso. Entonces, se deja, como les decía, en esta piscina, y después se descarga la solución, si ya es tanque, y se le hace el tratamiento posterior, ¿no es cierto?, para llegar generalmente estas son de plantas chicas, por lo tanto lo que ellos toman, las soluciones las llevan a estanques donde le agregan chatarra para precipitar el cobre a cobre metálico. O si tienen una capacidad grande de muchas pilas, o sea, muchas piscinas, también podrían tomar la solución, después concentrarla y llevarla a la electroobtención, que es la otra manera de obtener el cobre, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa en una lixiviación en bateas. Por supuesto que aquí el tamaño no debe ser tan grande, pero tampoco fino, de tal manera que también tiene un costo más bajo, porque la granulometría, estamos hablando de 1 pulgada, un poquito más puede ser también, por lo tanto no requiero tanta molienda. Y bueno, como siempre le he dicho, va a depender también de la porosidad del mineral. Si el mineral es muy poroso, no es necesario reducirlo mucho de tamaño. Entonces, eso es la lixiviación en bateas, estanques o piscinas. Bueno, la lixiviación en pila es la que realmente se utiliza, la que se utiliza en la actualidad, porque permite procesar muchas toneladas día, 20.000, 30.000, 40.000 toneladas día, y lo que, como les decía, permite procesar minerales con menas de baja ley. Entonces, para este tipo de mineral, o este tipo de proceso, más bien dicho, el mineral que viene de la explotación minera, ¿cierto? Es chancado o aglomerado, si es que se requiere. Vamos a ver bien detallado qué es lo que es la aglomeración, para conseguir una granulometría que tenga una buena permeabilidad, o sea, que la solución pueda pasar y no sea retenida, ¿no es cierto?, de tal manera que queden minerales, parte de ese mineral, sin ser atacado. Entonces, ese mineral preparado, como decía, chancado, granulometría media pulgada, 3/4 pulgada, también eso se busca las condiciones antes de iniciar el proceso. Y una vez que el mineral está preparado, se forman lo que son las pilas, que por lo general son montones de sección trapezoidal. Vamos a ver inmediatamente. Esto es una pila. Esta es una pila. Como vamos a ver más adelante, originalmente de este tamaño, y después se formó otra pila arriba. Vamos a ver qué tipo de pilas son esas más adelante. Entonces se fijan ustedes que el mineral se está regando arriba,
percola hacia abajo y la muestra es recogida. Es recogida y llevada a los estanques. Aquí tenemos los estanques en donde es recibida esta solución. Como ya les he mencionado, los primeros días sale con una concentración altísima, 20 gramos por litro, 25 hasta 25 gramos por litro, pero a medida que tenemos menos cobre en el mineral, obvio, ¿no es cierto?, que ya esas concentraciones que van a ir saliendo van a ser de menor ley, de menor ley. Por eso que se desvía las soluciones que cuando ya llevamos varios días y tenemos concentraciones bajas, no se echan a la misma piscina donde se echaban las concentradas, porque como ya hemos conversado, ¿no es cierto?, nosotros después para el proceso de la electroobtención debemos llegar a una concentración de aproximadamente 50 gramos por litro. Por lo tanto, si nosotros, todo el proceso, supónganse que el proceso duró 60 días, el promedio que vamos a tener de soluciones no va a pasar más allá de 4 gramos por litro. Por eso que nosotros lo que tenemos que hacer en los primeros días, las dejamos en un estanque para que sea más fácil llegar a los 50 gramos por litro. Y así podemos ir separando y cuando ya está muy baja, pero todavía tiene cobre, esa solución se echa en una piscina donde está ya la solución más pobre, o se podría decir. Y esa misma solución después se toma y se alimenta la pila. Esa misma solución, que puede tener 1 gramo por litro, 0,5 gramos por litro, se alimenta acá. Se le agrega, por supuesto, la concentración de ácido para llegar al nivel de concentración que se está regando la pila. Si se acordó, ¿no es cierto?, llegar a 10 gramos por litro, y yo estoy sacando acá una solución que quedó con 2 gramos por litro, tendré que agregarle el resto, ¿no es cierto?, para que me quede con los 10 gramos por litro y siga el proceso. Esto es la lixiviación en pilas. Entonces, para eso, nosotros lo que necesitamos es formar, ¿no es cierto?, una pila, que el nombre de repente suena un poco, se desvía un poco uno con la imaginación, pero no es otra cosa que un montón de sección trapezoidal. Entonces, esta es regada, y como decía, la solución va percolando, y a medida que va percolando va disolviendo el contenido de cobre. Por supuesto que también va a disolver otros posibles metales que traiga. Y la solución que va saliendo, como decía, va a las piscinas donde es recogida. Entonces, esa pila es lo que no es otra cosa que la cancha de lixiviación. La cancha de lixiviación en donde nosotros ubicamos esa pila, tiene que estar, como decía, impermeabilizada. Y cuando se cumple el tiempo, ¿no es cierto?, se lixivió todo el mineral, nosotros podemos sacar ese mineral que ya quedó sin cobre, ¿no es cierto?, y reutilizar nuevamente esa cancha o el lugar donde estaba la pila anterior. Entonces son las pilas dinámicas. O sea, una vez que se agotó el mineral, nosotros lo que hacemos es, vamos a retirar, y si ese ripio que se llama, el residuo que quedó, se llama ripio, si ese ripio quedó con algo de cobre, ¿no es cierto?, nosotros podemos, como vimos en la lixiviación botadero, preparamos un lugar impermeabilizado y allí depositamos estos ripios
para hacerle el proceso de seguir con una lixiviación lenta, pero que nos va a entregar algo de cobre y puede sacarle mucho más de ese cobre a ese ripio. Y también si es que tiene parte de eso que le quedó sulfurado, ¿no es cierto? Podemos agregarle eh, las bacterias, ¿m? Y con eso vamos a lograr sacar un poco también del cobre sulfurado. Entonces, de allí el nombre de pilas estáticas, que son estas que nosotros vamos a sacar cuando se terminó el ciclo y colocar un mineral nuevo, o permanente si estamos hablando de una pila grande, ¿no es cierto? Y la vamos a dejar ahí. Ahora, la solución rica que sale de la pila, solución rica, SRO-PLS, más conocida como solución PLS, término inglés, Pregnant Dish Solution. Y por supuesto, como sabemos, es impura, ¿ah? Y diluida, porque podríamos decir no son concentraciones altas. Los primeros días son bastante buenas, pero a medida que, como decía, se va agotando el cobre, vamos a ir disminuyendo la concentración en la solución. Entonces, esa solución rica va a dejar de ser rica porque va a bajar bastante. Entonces, fíjense, si nosotros por lo general juntamos toda la solución rica, tendría 4 o 6 gramos por litro, no más. Y nos queda con 1 o 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. ¿Ya? Puede tener 5 gramos por litro de fierro, puede tener sílice, puede tener aluminio, o sea, varias cosas. Y también, por supuesto, van a haber muchas sólidos en suspensión. Sólido en suspensión. Por lo tanto, también eso tenemos que preocuparnos de que hay que sacar ese sólido en suspensión. Hay que evitarlo para el proceso posterior. Entonces, eso es el funcionamiento de una pila. Aquí, como ven en esta lámina, y nosotros tenemos un sistema de pilas, donde tenemos una pila agotada, esa pila se va a sacar, se va a cargar una nueva. Tenemos una pila en lavado o drenaje. ¿Qué significa eso? Las pilas tienen un cierto tiempo, ¿no es cierto?, de duración, o sea, 30, 60 días. Estas pilas están en operación. Una vez que nosotros todo día se va controlando la solución que va saliendo, por lo tanto, ya podemos decir cuándo vamos a parar la pila, o sea, cuando ya la concentración de cobre sea muy baja, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a parar el riego con ácido y lo que vamos a hacer, vamos a lavar la pila con agua. ¿Por qué la vamos a lavar? Porque si ustedes se imaginan que esta pila va a quedar húmeda, 20, 15, 20% de humedad. ¿Y qué es lo que es esa humedad? Esa humedad es solución que tiene cobre. ¿Ya? Es agua, pero tiene cobre. Entonces, por lo tanto, debemos lavarla. Debemos regarla por lo menos un día, algunos lo hacen un poquito más, y con eso lavamos y toda esa solución impregnada que estaba con cobre ahora va a salir, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí vamos a tener nosotros que el cobre que puede haber quedado es el que está contenido en el mineral y no el que se ha solubilizado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya no podemos sacarle más cobre y es el que vemos acá, pasamos a la pila cuando ya está agotada.
Entonces, eso es lo que se va el sistema de pilas cuando nosotros son pilas que no son permanentes. Se agota, se saca. Por ejemplo, aquí hay una gota y se está formando, se está formando la pila y enseguida se empieza a regar. Y ese es el ciclo que se cumple. Por lo general, este sistema está en lugares donde no hay demasiado espacio. Cuando hay mucho espacio y quieren hacer pilas de gran tonelaje, ¿no es cierto? Hacen pilas permanentes. Entonces, aquí ustedes ven cómo son los descargos de las soluciones. ¿Mm? Tenemos la solución rica que va a este estanque, pero también después tenemos la solución pobre que la vamos a tirar acá. ¿Mm? Entonces, a estas soluciones nosotros le agregamos ácido y la volvemos a la pila. Y por supuesto también tenemos que tener pilas de emergencia, por el caso de rebalse, pueden, ¿no es cierto?, ocurrir fallas de bomba, en fin, diferentes problemas que llega un momento en que si esto, ¿no es cierto?, se me rebalsa esta pila y no tengo otra de emergencia, pierdo todo ese cobre que estaba en la solución. Por eso que tenemos que tener nosotros siempre pilas de emergencia. Bueno, ahí está lo que yo le decía. Están las pilas, las piscinas de recepción de la solución. Entonces, como ustedes se imaginarán aquí, a medida que esto se depositó y lo dejamos unos días, el sólido de suspensión puede o debería irse al fondo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a sacar solución, ya está bastante limpia. Y después, en la parte de extracción por solvente, podemos sacarle el resto de los sólidos que quedaron en suspensión. Bueno, ¿cuáles son los aspectos a considerar en una pila de lixiviación? Bueno, primero, ¿no es cierto?, es tener el mineral y chancarlo. Chancarlo, como vimos, ¿no es cierto?, en el curso anterior, tenemos la etapa en la combinación, lo que es el chancado y la molienda. En este proceso, generalmente no se utiliza molienda, sino que se utiliza chancado. Eso sí que pueden ser chancado primario, secundario, terciario, pero lo que tienen que es llegar a una granulometría, como decía, bajo 1 pulgada, que puede ser 3/4, también media pulgada, pero eso también, como les vuelvo a repetir, nosotros lo vamos a determinar en pruebas de laboratorio, ¿no? ¿Cuál de las granulometrías? Por supuesto que mientras mayor sea la granulometría va a ser mucho mejor, porque evitamos, ¿no es cierto?, el costo de seguir chancando. Entonces, pero tenemos que asegurarnos que esa granulometría con que vamos a trabajar permita que sea extraído todo el cobre soluble que tenga. Ahora, este chancado, para llegar a esa granulometría que vamos a trabajar, no puede tener muchas partículas finas, porque eso altera la permeabilidad de la pila, que es lo que se llama fino, partículas finas, cuando estamos con una granulometría bajo las 100 mares. Y por lo general eso ocurre cuando el material es muy arcilloso. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una granulometría, pero si esa granulometría tiene mucho fino, tenemos que, desgraciadamente, pasar al proceso de aglomerado, que es otra etapa, la etapa posterior, o sea, al chancado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como decía, que las partículas, ¿cierto?, tengan un tamaño donde la solución pueda puedan pasar hacia abajo,
sea, tengan una buena percolación y que permita eso que todas las partículas sean atacadas, o sea, todo el mineral esté expuesto a la solución con que se está regando la pila. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Como decía, si no escurre, se inunda la pila porque se empieza a llenar hacia arriba, se va por los bordes, y eso también trae consigo que la pila se pueda derrumbar. La pila, los bordes se derrumba y hay que hacer todo el proceso, ¿no? Hay que modificar eso para que no ocurra. Entonces, la permeabilidad del lecho, como dice acá, es mayor si las partículas son de tamaño suficientemente grande, no hay acumulación de partículas finas, el tamaño de las partículas es homogéneo en la pila y no hay compactación de la pila por maquinaria pesada. Eso se lo voy a explicar enseguida por qué me indica eso. Ahora, si nosotros nos vamos a esta tabla, ¿no es cierto? Dice resumen de diferentes técnicas de edición en minerales. Aquí estamos lo que vimos, botadero, pilas, percolación, agitación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a decir, bueno, ¿cómo es la ley del mineral? La ley del mineral es baja, baja media, media alta o de alta ley. Entonces, esto es lo que me entienden. En botadero nosotros tenemos ley bajas. En pilas, baja media, percolación media alta y agitación necesitamos que tenga alta ley porque podemos procesar menor. Entonces, para esto necesitamos procesos de estas leyes. Botadero, baja ley porque ahí, como les decía, dejamos nomás, le echamos es una alternativa para sacarle algo que sea el 50%. El tonelaje, necesito gran cantidad, botaderos. Esto nos da una relación del proceso que nosotros vamos o queramos realizar. La inversión, los costos. Botadero mínima, en pila media, percolación media alta, porque ahí necesitamos, ¿no es cierto?, hacer piscina, en cambio acá no, acá depositamos, ¿no es cierto?, nada más. Y agitación, inversión alta porque tenemos que construir los estanques. Y los estanques hay que agitarlos, por lo tanto, y tampoco podemos procesar grandes cantidades de mineral, y eso juega en contra. Yo necesitaría muchos estanques para llegar a acercarme a una pila. La granometría, aquí dice que el río de minas, como están, la sacan a la mina, chancado grueso, chancado medio, y molienda húmeda, que es en el caso de la agitación. Y aquí donde vemos recuperaciones típicas, 40-50, 50-70. Esto ha cambiado bastante ahora. Estamos generalmente 88, 90%, incluso más algunos. El tiempo de tratamiento, ustedes se fijan en el botadero, años, porque eso se deja ahí. Pilas, semanas, percolación varios días, y en agitación horas. O sea, sería una ventaja que esto es en horas, 5 o 6 horas, estamos listos, pero la cantidad de minerales que nosotros procesamos ahí es baja. Calidad de las soluciones, salen soluciones bastante bajas, ¿se fijan? Acá 6 gramos por litro es lo que es más o menos el promedio. Percolación salen concentradas, y en agitación mediana 5 a 15 gramos por litro. Ahora, los problemas principales que se tienen para utilizar uno u otro de estos métodos, los vemos acá. Verdadero, recuperación incompleta, reprecipitación del fluido de cobre, porque si no hay un buen control, se nos consume el ácido y empieza a caer el fierro, empieza a caer también el cobre, por lo tanto ya no va a quedar en solución. Entonces, todos estos son
complicaciones que se producen al trabajar con estos sistemas, que hay que tenerlos bien controlados. ¿Ah? En pila, regulación incompleta también requiere de grandes áreas, canalizaciones, también pueden ocurrir precipitaciones si no controlamos bien el pH. Y otra de las cosas que se tienen en las pinos es que hay mucha pérdida de agua por evaporación. En la percolación, aquí pueden haber problemas de bloqueo fino porque ahí se agrega, ¿no? Ahí no se aglomera, requiere más inversión, tengo que hacer una piscina y tiene que ser una piscina, ¿no es cierto?, que no sea, los bordes no sean atacados por el ácido. Y después tenemos que sacar el ripio que nos quedó ahí de la piscina, descargarlo, necesitamos equipamiento para hacerlo eso. Y en la agitación, acá tenemos que moler mucho, ¿cierto? Lavarlo en contracorriente. Necesitamos un tanque relave, que es una inversión muy alta, y el control de la planta es mucho más sofisticado que los otros sistemas. Bueno, como ya habíamos dicho, las pilas pueden ser renovables, donde su piso, la carpeta, ¿no es cierto?, se puede ser reutilizable una vez que cumplió el ciclo, se retira y se coloca material fresco. En una pila permanente, su piso no es reutilizable, de modo que terminado el ciclo de lixiviación no se retira el ripio, sino que se abandona. Y la pila modular es una combinación de ambas. Se impermeabiliza el piso, se hacen grandes pilas. Una vez que cumplió su ciclo, sobre ellas se deposita material fresco y se riega como se hace una pila normal. Estos son los tres tipos de pilas que nosotros vamos a encontrar prácticamente algunas pilas modulares que son prácticamente cerros. O sea, se pueden hacer hasta donde podamos nosotros llegar a una altura que podamos llegar, porque supóngase ustedes que, como les decía, no se trata de hacer una pila de una altura que uno quiera, sino que tiene que evaluar hasta qué altura puede hacer una pila con el mineral que vamos a tratar. Se va a depender del mineral. Pero si nosotros estamos siempre trabajando en estas pilas modulares, ¿cierto? Y me acepta 2 metros, podemos ir después 2 metros más, hasta cuando podamos cargar esa pila. Imagínense una pila ya que lleve 10 metros hacia arriba, de 2 en 2, va a ser difícil cargarla. Pero sí, si está ubicada en un lugar cerca, ¿no es cierto?, de un cerro donde nosotros podamos de ahí ir cargando, después se puede aumentar. Por eso que son, después cuando quedan abandonadas, son prácticamente unos cerros nuevos. Ya, entonces también es importante saber que el mineral también va a consumir ácido no solo por el cobre, sino que por las otras especies que vengan en este cobre. Entonces, perdón, va a depender mucho de la ganga que tenga también, las especies minerales de la ganga. Entonces, el señor Dreyer clasifica a la ganga según su reactividad de la siguiente manera. Una ganga es altamente reactiva cuando tiene especies minerales carbonatadas. Por ejemplo, la calcita que es carbonato calcio, la dolomita que es carbonato de calcio y magnesio, y la siderita que también es un carbonato de fierro. Al tener carbonato, como ya se lo he mencionado varias veces, ese carbonato nos consume mucho ácido, porque lo primero que va a hacer el ácido va a reaccionar con los carbonatos. Entonces,
Ahí tenemos una ganga altamente reactiva y si es muy alto el consumo de ácido para esa ganga, simplemente vamos a tener que buscar otro método para concentrar ese mineral que tiene cobre, pero tiene mucho carbonato. La ganga medianamente reactiva, ¿no es cierto? En esta significa que hay cantidades de algunas especies como la hornoblenda, piroxeno, plagiola cálcica, que son unos compuestos que tienen una composición química bastante larga, porque tiene, por ejemplo, la hornoblenda tiene calcio 2, magnesio, fierro, aluminio, sílice, oxígeno, hidróxido. O sea, son componentes que tienen de todo. Y generalmente son algunos silicatos que contienen todo ese tipo de especies minerales. Son medianamente reactivas, o sea, no se disuelven completamente, pero sí parte de ellos se disuelve, por lo tanto también están consumiendo, por eso son medianamente reactivas. Una ganga moderadamente reactiva es la categoría que se encuentra en la ortoclasa, biotita, albita y cuarzo, que también son especies silicatadas. Por ejemplo, la albita es un silicato de aluminio-sodio. La ortoclasa es un silicato de aluminio-potasio. La ganga no reactiva, que son las areniscas cuarcíferas, son casi inertes a la solución en liciación. O sea, la ganga que tenga arenisca cuarcífera prácticamente no va a tener un consumo de ácido adicional a lo que consume el cobre. Entonces, de esto va a depender, por eso que yo siempre les he dicho a ustedes que es muy bueno, cuando se caracteriza el mineral, evaluar cuáles son las especies que están presentes en ese mineral, además del cobre, que es el que yo quiero sacar, porque el análisis mineralógico me va a indicar esto, qué es lo que tiene, silicato, carbonato, todo ese tipo de cosas, que me ayudarán, ¿no es cierto?, para evaluar la posibilidad de procesar el mineral por esta vía. Bueno, ahora vamos a hablar netamente cómo se genera o se produce la lixiviación del cobre. Y la lixiviación del cobre, como dijimos, es un proceso donde el cobre oxidado, por lo general, se disuelve, ¿no es cierto?, al agregarle una solución ácida. Las etapas del proceso son chancado y aglomeración, formación de la pila y regado de la pila. Bueno, chancado, como ya habíamos dicho, y aglomeración. En el chancado, el mineral que llega extraído de la mina, ¿no es cierto?, pasa por el proceso de chancado primario, secundario, eventualmente un terciario, pero no requiere molienda, con el objeto de obtener un material tamaño 1,5 a 3/4 pulgadas, un cuarto. Eso tenemos que evaluarlo, como les mencionaba en el laboratorio, cuál es la granulometría que me permite extraerle lo máximo de ese cobre oxidado. La aglomeración es lo que ustedes ven acá. Un mineral que está aglomerado, la solución puede seguir su camino hacia abajo. El material que no está aglomerado, el fino, se mete entre las partículas mayores y simplemente no deja que pase hacia abajo. Por lo tanto, busca un camino y se va a desviar, y por lo tanto, si ustedes se fijan acá, toda esta zona me va a quedar sin atacar.
Esa es la razón por qué nosotros tenemos que tratar que todos los finos se adhieran a estas partículas más gruesas y dejen, ¿no es cierto?, el camino para que la solución baje. La solución siga bajando. Eso es lo que se llama aglomeración. O sea, en el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer es que las partículas muy finas se adhieran a las partículas más grandes. Y eso se logra en un tambor aglomerador que esté girando, ¿no es cierto? Y si al mineral nosotros le agregamos una cierta cantidad de agua o humedad, realmente estamos entre el 6 y 8% de humedad, y al introducirlo a este tambor aglomerador, como les decía, esas partículas se van adhiriendo a la partícula mayor. Entonces eso evita que se produzcan canalizaciones. Entonces, un poco acá, ¿qué es lo que es aglomerado sin curado? O sea, el proceso de aglomeración nada más, que es el que nosotros le agregamos una cierta cantidad de agua para llegar a la humedad, de tal manera que ese fino se adhiera a la partícula mayor. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros tengamos una cantidad de fino, entre un 10 y un 20% del material sea fino. Ahí nosotros estamos sí o sí obligados a hacer la aglomeración. Si no tuviese, si el mineral no generara, al pasar por el proceso del chancado, no generara don fino, simplemente se puede instalarse la pila y regarse con el ácido sin necesidad de aglomerarlo. Pero, por lo general, siempre se va a generar mucho fino, por lo tanto, se requiere aglomerarlo. ¿Ya? Entonces, aquí no agregamos ninguna otra cosa más que agua. Eso, ¿qué agua le vamos a agregar? También se evalúa en el laboratorio, donde se busca, ¿no es cierto?, la humedad con que el glómero, ¿no es cierto?, se produzca, se forme bien. Entonces eso se busca en el laboratorio, la humedad con que nosotros vamos. Y para eso se toman, por ejemplo, 500 gramos de este mineral y se le agregan diferentes cantidades de agua. Para yo poder decir, tiene un 5% de agua, 6%, y ahí vamos a evaluar cuál es la humedad con que se forma mejor el glómero. Entonces, la aglomeración y curado es cuando nosotros agregamos agua, pero también agregamos ácido. Y eso es aglomeración y curado. Agregamos ácido concentrado. Si, por ejemplo, nosotros necesitamos un 6% de agua, tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, cuánto mineral vamos a procesar, por lo tanto sabemos la humedad, sabemos cuánta agua es la que tenemos que agregar. Pero nosotros también sabemos qué volumen de agua le vamos a agregar, pero nosotros podemos decir ya, si necesito, por decirle un número, necesito un litro de agua, y en vez de agregarle un litro de agua, ¿qué pasa si le agrego 800 ml de agua y 200 de ácido sulfúrico concentrado? Ahí estoy cumpliendo, ¿no es cierto?, con el porcentaje del volumen que tengo que agregar del líquido, y con eso hacemos la aglomeración, ¿no? Lo metemos al tambor de aglomerador y ahí nosotros vamos a tener un aglomerado, pero a su vez ese aglomerado ya va a estar siendo atacado por el ácido, por lo tanto gran parte del cobre se va a solubilizar. Gran parte del cobre se va a solubilizar con ese ácido que se le agregó. Ahora, ¿cuánto ácido tengo que agregarlo? También eso tengo que evaluarlo a nivel de laboratorio. Eso para evaluar cuánto ácido se hacen las pruebas que se llaman pruebas de sulfatación.
donde se toman diferentes cantidades de ácido, perdón, de mineral. No, si, por ejemplo, nosotros podemos preparar muestras, bolsas de 2 kilos de mineral, y esos 2 kilos de mineral, yo le agrego el líquido que corresponde, ¿no es cierto?, a la humedad que yo encontré, un 6%. Y a eso nosotros le vamos a agregar, como les decía, una parte de agua y otra parte de ácido. Una parte, primero partimos con el porcentaje de ácido que necesito, voy aumentando ese porcentaje, y así al final nosotros vamos a determinar con cuál cantidad de ácido se produce mejor la sulfatación. Porque no significa que mientras más ácido, ¿no es cierto?, le meta al aglomerado, ¿ah?, más cobre voy a sacar. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que la concentración del ácido es muy alta, ¿ah? Si mientras más ácido le agrego, que va a llegar un momento en que va a empezar el ácido a atacar otras cosas que tiene la ganga, que no va a ser el cobre. Por lo tanto, va a llegar un momento que si yo hago una curva con la cantidad de ácido que le agregué y el cobre que estoy recuperando, nos vamos a encontrar que vamos a llegar a un máximo y después empieza a decaer la curva. También eso yo le voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo vean después, y también se lo voy a incluir en una tarea. Entonces, cuando nosotros hacemos el aglomerado y curado, tenemos dos aspectos físicos, que es objetivo unir los finos, y el aspecto químico, que es disolver, ¿cierto? Disolver ese cobre que está en el mineral. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Unir las partículas finas, las más gruesas, aportar una mejor permeabilidad de la pila y evitar zonas muertas y caminos preferenciales, ¿cierto? Y el aspecto químico, acelerar la solubilidad del cobre. O sea, si nosotros le agregamos una cierta cantidad de ácido en el curado, vamos a acelerar la solubilización del cobre. Y eso también lo vamos a ver en un ejercicio de un laboratorio que nosotros realizamos, pero ustedes en esta asignatura no tienen laboratorio, pero yo les voy a explicar cómo se hace para que sepan bien el proceso de aglomeración y curado, y para que sepan también cómo influye en la cinética de la lixiviación, o sea, cómo aumenta la solubilidad. Bueno, aquí hay una lámina donde vemos qué pasa si no aglomeramos. Ustedes se fijan ahí que esta zona va a quedar sin riego. En cambio, si está aglomerada, la solución sigue hacia abajo. Y en el aspecto químico, ¿no es cierto?, que si tenemos el mineral con el cobre, ¿no es cierto?, lo va disolviendo lentamente, prácticamente hasta que ya esa partícula le sacó todo el cobre. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros generalmente, no es cierto? Porque la solución va cambiando de color. La solución de lixiviación generalmente se incolora, y a medida que mientras más cobre tenga, la solución va a tener un color mucho más azul. Ahí vemos un tambor aglomerador. Vemos el tambor aglomerador. Al lado derecho, mío, izquierdo de ustedes, se ve un aglomerador, pero este es para cianuración. Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que se alimenta el mineral? Entra al tambor. Antes de entrar al carbón, al tambor se le agrega cal y cemento, o sea, agua y cemento, ¿ya? Y se está también con una lluvia de solución de cianuro con agua, que es la que se utiliza en la cianuración, ¿no es cierto?, para solubilizar el oro. Entonces, la cal y el cemento van a hacer que ese aglomerado sea mucho más firme, sea mucho más firme.
Entonces pasa por el tambor, esto está girando y ahí se produce la aglomeración y después ese aglomerado, ¿no es cierto?, es llevado a la pila por correas. Entonces ya vimos aglomeración por humedad, ¿cierto? Necesitamos generalmente 6 o 8% de humedad. Entonces nosotros lo que hacemos, aglomeración por humedad, es simplemente llegar a una cierta cantidad de humedad que necesita para que se forme el glómero. Y aglomeración por adherente, lo que vimos recién, que se le agregan, ¿no es cierto?, algunos eh, reactivos, sales, en fin, como lo que sea, que permita que ese aglomerado sea más firme. ¿Ah? Eso es un poco porque recuerden que esto se va cargando la pila y al mismo peso, ¿no es cierto?, puede hacer que eso se vaya compactando. Bueno, y también cuando se ocurre, o se le agregamos el ácido, ¿cierto?, en la aglomeración, si bien es cierto, vamos a disolver cobre, también vamos a disolver otras cosas, como por ejemplo, si tiene este silicato de cobre, vamos a sacarle también, pero vamos a quedar con un silicato que nos va a molestar después para el proceso posterior. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar cuando hacemos la prueba de aglomeración y curado. Entonces, cuando sale del tambor aglomerador, esto se deja reposar durante 24 horas, algunos lo hacen hasta 3 días para que haya una buena reacción química, y enseguida se empieza a regar con solución, pero si las soluciones ya bastante diluidas, ¿no?, que no tienen mucho ácido, 10 a 15 gramos por litro de ácido nomás. Entonces, como les decía también, el caso de los minerales de oro, la aglomeración son cemento y la cal, mejoran la adhesión de las partículas entre sí, y también el pH, que aunque se tiene que hacer la sonoración, que tiene que ser sobre 11, y ese pH se lo da, ¿no es cierto?, la cal. Bueno, después la etapa B era la formación de la pila, ¿cierto? Una vez que el material es chancado, ya es llevado, se ha aglomerado, ¿ya? Y se lleva a la pila, se forma la pila. Entonces, ¿cómo la formamos la pila? Primero tenemos que impermeabilizar, ¿cierto? Impermeabilizamos la pila, ¿ya? Carpeta, carpeta plástica. Y como ustedes se imaginarán, acá nosotros tenemos que preparar, antes de poner la carpeta, tenemos que preparar el piso, colocar material que no sea, que no contenga trozos grandes o trozos que puedan romper esta carpeta con el peso después al agregarle el mineral, de tal manera que se hace una cama, como se dice primero, abajo, generalmente arena o material que no tenga muchas partículas gruesas, que no sean puntudas, ¿ah? De tal manera que se evite que se rompa la carpeta, porque si no, no tendría sentido colocar una carpeta si va a estar rota, ¿no es cierto? Va a estar percolando igual y perdiéndose solución, y con el problema de posibles contaminaciones de napa. Entonces, eso tenemos que también verlo. Ahora, las carpetas son de polietileno de alta o baja densidad, ¿ah? Por supuesto que dependiendo de eso va a ser el costo, pero tenemos que asegurarnos que esa carpeta sea lo suficientemente, ¿no es cierto?, firme para soportar el peso que vamos a instalar de el mineral. Entonces, formamos la pila. Una vez que se formó la pila, se dispone el sistema de regado, que es, aquí ven el carguido de la pila. Acá ustedes pueden decirme, bueno, yo compacté y sin embargo, yo aglomeré y sin embargo después estoy usando camiones arriba que me van a
compactar. Entonces, eso es un inconveniente que se tiene cuando se carga con un camión una pila. El sistema que se utiliza es este. Bueno, una mediana minería, ¿no es cierto? A lo mejor no va a tener los recursos para adquirir este equipo que es bastante grande. Ustedes se fijan que esto va a lo largo de toda la pila prácticamente, va a ir corriendo, por lo tanto necesita todo eso hacia allá, y todo esto tiene que moverse, desplazarse hacia atrás, hacia adelante, porque va llenando así por capas, ¿no? Va pasando y va hasta llegar a la altura que es la que se va a, es la altura que va a tener la pila. Por lo tanto, tiene que irse agregando con este equipo, y aquí ustedes ven que no hay posibilidad de compactación nuevamente por efecto del camión que está cargando arriba. Bueno, después tenemos el sistema de riego, ¿no es cierto?, que tenemos que instalar arriba. Por lo general, lo que se utiliza son riegos por goteo o también aspersores. El sistema aspersores, ¿no es cierto? Este es un aspersor, aunque nosotros los vemos en los jardines, ¿no es cierto?, que riegan con esto. Pero lo más común es por goteo. Aquí está cayendo una gota. Bueno, esto es una tecnología nueva porque antiguamente simplemente la gota estaba perforada esta tubería y caía la gota. Pero ¿qué pasa? Que debido a las sales, todo esto, se tapan estos orificios que se hacen para que caiga la gota. Por lo tanto, tenían que andar, imagínense, los trabajadores ahí abriendo, destapando gotas, sacando. Siempre veíamos muchas personas acá que estaban en esa función de destapando. Entonces, este nuevo sistema hace que prácticamente no se forme eso. ¿Qué ventajas tiene, qué desventajas tiene esto, el aspersor? Que esto es una lluvia, ¿no es cierto?, donde sale la solución como en forma de lluvia. ¿Qué pasa cuando hay mucho viento? Se pierde, se arrastra mucho. Entonces, ese es un inconveniente. Donde son muy ventosas, esto prácticamente no sirve. Hay otros que tienen alternativos, tienen de los dos sistemas. Entonces, está cayendo la solución y está inundando toda la zona. Aquí no se ve bien, pero aquí se ve cuando empieza a notarse toda la humectación, ¿ya? Y después se ve que se cubre todo. Entonces la solución está atacando todo el mineral que está que contiene el cobre. Ahí vemos otro sistema, ¿no es cierto? También este goteo simple. La tubería tiene donde va goteando. Ahí ven ustedes una pila que ya es prácticamente un cerro, o a veces son simplemente desmontes, el mineral que no contenía, ¿no es cierto?, que lo sacan. Pero aquí esta es una pila también que se colocó otra encima. Ahora, cuando nosotros se termina la pila, se terminó su ciclo, estos son los aparatos con que vamos a descargar la pila. Ustedes se imaginan, son miles de toneladas, y con este equipo vamos sacándolo y lo vamos transportando al lugar donde se va a depositar. Ahora, también ustedes pueden darse cuenta, en esta pila que aparece acá, tiene una pendiente, de tal manera que las soluciones siempre sean arrastradas hacia la canaleta.
¿Mm? Tiene una pendiente. Eso es lo que nos muestran estas fotos. Bueno, yo quisiera saber si tienen alguna consulta al respecto.